Trastornos de la función renal. Trastornos túbulo-intersticiales. Varios trastornos afectan las estructuras tubulares renales, incluso los túbulos proximales y distales. La mayoría de estos trastornos afectan también el tejido intersticial que rodea a los túbulos. Estos trastornos, llamados algunas veces trastornos túbulo-intersticiales, incluyen la necrosis tubular aguda, acidosis tubular renal, pielonefritis aguda y crónica y los efectos de fármacos y toxinas. Las enfermedades renales túbulo-intersticiales pueden dividirse en trastornos agudos y crónicos. Los trastornos agudos se caracterizan por su inicio repentino y por signos y síntomas de edema intersticial. Incluyen pielonefritis aguda y reacción de hipersensibilidad aguda a fármacos. Los trastornos crónicos producen fibrosis intersticial, atrofia e infiltrados mononucleares. La mayoría de las personas con trastornos crónicos son asintomáticas hasta que tarde en el curso de la enfermedad se presentan los síntomas. En las primeras etapas, las enfermedades túbulo-intersticiales se manifiestan comúnmente por desequilibrios de líquido y electrolitos que reflejan cambios sutiles en la función tubular. Estas manifestaciones clínicas pueden incluir incapacidad para concentrar orina, evidenciada por poliuria y nicturia, produciendo acidosis metabólica y reabsorción tubular disminuida. Acidosis tubular renal. La acidosis tubular renal se refiere a un grupo de defectos tubulares en la absorción de iones bicarbonato o excreción de iones hidrógeno, que da como resultado acidosis metabólica y sus complicaciones posteriores, incluso enfermedad ósea metabólica, cálculos renales y fallo en el desarrollo de niños. Los trastornos tubulares proximales que afectan la secreción de ácidos metabólicos fijos son los dos tipos principales de acidosis tubular renal. Un tercer tipo de acidosis tubular renal resulta de la insuficiencia de aldosterona o resistencia a su acción que da lugar a reabsorción deteriorada de iones sodio con eliminación disminuida de hidrógeno y iones potasio. La acidosis renal ocurre también en la insuficiencia renal. Acidosis tubular renal proximal. Esta conlleva un defecto en la reabsorción tubular proximal, el sitio de la nefrona en donde se reabsorbe el 85% de bicarbonato filtrado. Con el inicio de la reabsorción tubular deteriorada de bicarbonato, hay una pérdida de bicarbonato en la orina que produce concentraciones plasmáticas de bicarbonato disminuidas. La pérdida concurrente de sodio en la orina conduce a contracción del volumen de líquido extracelular con secreción incrementada de aldosterona y una disminución resultante en los niveles séricos de potasio. Con los defectos tubulares proximales en la regulación ácido-básica, los sitios tubulares distales para secreción de los ácidos fijos en la orina continúan funcionando y la reabsorción de bicarbonato finalmente comienza de nuevo, aunque a una concentración menor de bicarbonato sérico. Siempre que los niveles séricos pasen de este nivel disminuido, el bicarbonato se pierde en la orina. Las personas con acidosis tubular renal proximal tienen por lo general concentraciones plasmáticas de bicarbonato mayores de 15 miliequivalentes por litro y pocas veces presentan acidosis grave. El término síndrome de Fanconi se utiliza para describir una disfunción tubular proximal generalizada en la que la acidosis tubular renal va acompañada de reabsorción deteriorada de glucosa, aminoácidos, fosfato y ácido úrico. Los niños con síndrome de Fanconi tienen probabilidades de tener retardo del crecimiento, raquitismo, osteomalacia y metabolismo anómalo de vitamina D, además de acidosis leve relacionada a la acidosis tubular renal proximal. Acidosis tubular renal distal. Este tipo tiene su origen en el túbulo contorneado distal y el conducto recolector, en donde se reabsorbe cerca del 15% del bicarbonato filtrado. El síndrome clínico de la acidosis tubular renal distal
Incluye hipopotasemia, acidosis metabólica hiperclorémica, incapacidad de acidificar la orina, nefrocalcinosis y nefrolitiasis. Las características adicionales incluyen osteomalacia o raquitismo. Esta acidosis tubular renal resulta de un defecto tubular distal en la secreción de hidrógeno con fallo para acidificar la orina. Debido a que la secreción de hidrógeno en los túbulos distales está ligada a la reabsorción de sodio, la incapacidad para secretar hidrógeno ocasiona una pérdida neta de líquidos en el compartimiento del líquido extracelular, un incremento compensatorio de los niveles de aldosterona y desarrollo de hipopotasemia. La acidosis persistente, que requiere amortiguación del sistema esquelético, causa que se libere calcio del hueso. Las pérdidas incrementadas de calcio en la orina producen niveles mayores de hormona paratiroidea, osteomalacia, dolor óseo, crecimiento deteriorado en niños y desarrollo de cálculos renales y nefrocalcinosis.